Bienvenidos a Hablemos, un espacio con voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Divulguemos la ciencia. Ya comienza Hablemos. Todos hemos escuchado alguna vez algún cuento, alguna leyenda, o nos han espantado con alguna historia de La Llorona o de fantasmas, o hemos cantado alguna ronda infantil, hemos conocido todos estos cantos muy tradicionales de ciertas festividades o de ciertas comunidades. Bueno, todo eso y mucho más es la tradición oral. Vamos a platicar con dos expertas que nos van a ir llevando de la mano para conocer algunos aspectos importantes en torno a todo este asunto. Antes los queremos dejar con una información de un grupo que encabeza la doctora Claudia Carranza en el Colegio de San Luis y que tiene que ver precisamente con este grupo de estudios de tradición sobrenatural, todos estos personajes que de pronto, bueno, pues cuando éramos pequeños nos daban un poco de miedo, que si los nahuales, en fin, los invitamos para que vean esto. Comenzamos, bienvenidos, bienvenidas. El Grupo de Estudios de Tradición Sobrenatural del Colegio de San Luis es un espacio académico que centra su interés en el enigma de lo inexplicable, sobre todo en el impacto que todos estos aspectos han tenido en la sociedad. Aquí, académicos y especialistas de distintas instituciones internacionales, como la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Autónoma de Guanajuato, exploran el arte y las creencias de la sociedad relacionadas con lo sobrenatural, adentrándose en lo maravilloso y lo fantástico. Rastrean elementos extraordinarios que enriquecen la narrativa tradicional de México. Este proyecto, fundado por la doctora Claudia Carranza, investigadora del Programa de Estudios Literarios, lleva a cabo congresos, talleres y charlas en diferentes modalidades, buscando siempre nuevos horizontes. Comparten su conocimiento mediante publicaciones que puedes encontrar en su bibliografía sobrenatural. Únete a su comunidad en redes sociales y visita su página web para conocer las próximas actividades, novedades y material de consulta. Bien, vamos a comenzar nuestra charla de hoy. Vamos a presentar a nuestras invitadas. Nos da mucho gusto recibir y les agradecemos que hayan aceptado la invitación, porque además es un orgullo para nosotros presumir sus trayectorias, el trabajo que están haciendo, porque ambas son egresadas del Colegio de San Luis. Ya actualmente ambas precisamente están haciendo su estancia postdoctoral precisamente en el programa de estudios literarios. Así que agradezco mucho que nos acompañen Alejandra Camacho y Lilia Ábalos. Alejandra, gracias por acompañarnos. Bienvenida. Hola, buenos días, gracias por la invitación, Lidia. Les dice buenos días porque estamos grabando en la mañana, pero ustedes van a ver esto en la tarde, noche o a la hora que ustedes quieran, porque ya saben que se sube a YouTube. Y está con nosotros también Lilia Ábalos. ¿Cómo estás, Lilia? Hace mucho que no nos visitabas. Hola, Lidia, pues yo encantada de otra vez estar de nuevo contigo y bueno, además con estos temas tan adecuados para la temporada. Tan adecuados a la temporada precisamente porque ya se viene, ya saben, el Día de Brujas, el Día de Muertos, la festividad del Chantolo, en fin. En estos últimos días de octubre y en los primeros días de noviembre, pues todos andamos como más ambientados en estos temas, que si los personajes sobrenaturales, que si las historias que nos dan miedo, que si las historias de muertos, difuntos o vivos o el más allá, en fin, yo creo que México tiene una muy rica tradición en todos estos personajes, pero hemos invitado a dos expertas para que nos vayan explicando un poco ¿qué podemos entender cuando hablamos de literatura de tradición oral y popular? Alejandra, comenzamos contigo. Cuéntanos un poco qué podemos entender. Bueno, tendríamos primero que pensar justamente esto que mencionas sobre los diferentes personajes y las diferentes historias que se narran alrededor de esos personajes, como por ejemplo mencionabas a los nahuales. Digamos que todas estas historias forman parte de un conjunto de relatos que de alguna u otra manera todos conocemos,
como inclusive sabemos sobre refranes o recordamos alguna copla, todos jugamos algún juego de manos de niños, alguna ronda infantil. Todas este tipo de actividades forman parte de un acervo, de un conjunto de conocimientos que tenemos, que nosotros podemos englobar dentro de la literatura de tradición oral, y digamos que la parte de tradición oral está relacionado porque por medio de la palabra es como se difunde este tipo de literatura. Y también pues hay que recordar que esta literatura se sustenta en la memoria sobre todo, ¿sí? Nosotros si recordamos un refrán, lo recordaremos de memoria, no es algo que hayamos estado anotando para memorizarlo. O que corramos a un libro para buscarlo, la referencia y todo este rollo, sino que pues lo usamos de manera cotidiana y va pasando de generación en generación. ¿Cuál es la importancia, Lilia, dirías tú, de hablar precisamente, de estudiar la literatura de tradición oral y popular? Pues creo que lo principal es que es una literatura que incluso vive fuera de los libros. Normalmente tenemos la idea de que la literatura únicamente se encuentra en los libros, que únicamente se lee de la manera convencional en la que nos han enseñado en la escuela. Sin embargo, algo de la maravilla de esta literatura es que la conocemos, la consumimos, la transmitimos, incluso todavía antes de empezar a leer, antes de que sepamos leer, porque justamente como Alejandra nos lo ha dicho, pues forma parte de nuestra cotidianidad, de nuestra forma de vida, de nuestra herencia cultural y artística. Son todos estos textos que pues ya nos acompañan en nuestra vida misma y que nos dan también una identidad, una identificación cultural a cierto grupo, a cierta circunstancia, momento. Entonces, finalmente son unos estudios que regresan a nosotros mismos, que regresan a la propia esencia del humano y este gusto por contar historias y por deleitarse también en el canto y en la narración. ¿Cuáles son los temas o los personajes más típicos de la tradición oral en México? En términos generales. Tenemos muchísimos. Yo creo que el que sería el personaje más conocido podríamos decir que es La Llorona. A todos nos asustaban con eso. Y porque generalmente La Llorona es un personaje que se adapta al espacio donde se cuente la leyenda, ¿no? O sea, está La Llorona de Xochimilco, donde van a decir los de Xochimilco que La Llorona es de Xochimilco, como en Querétaro van a decir que no, que La Llorona de Querétaro llora cerca de los arcos del acueducto. Entonces habrá personajes. Mi familia es de Matehuala y todos dicen que La Llorona también andaba en Matehuala. A mí me asustaban mis primos cuando estaba chiquita. Yo creo que La Llorona sería un personaje de los más reconocidos dentro de las leyendas de tradición oral, pero también tenemos otros que están más relacionados con creencias dentro de la comunidad o de los lugares donde se suelen narrar relatos tradicionales, ¿no? Por ejemplo, los chaneques son más conocidos o se les denomina así hacia la zona de Veracruz, por ejemplo. ¿Qué son los chaneques, perdón? Serían unos duendes, un tipo de duende. ¿Son chiquitos? Porque a mi sobrina le dicen chaneque porque está chiquita. Puede ser que tenga alguna relación. Pero, por ejemplo, ahí tenemos ya este contraste, ¿no? O sea, hay una zona específica donde los personajes tienen un nombre particular, como en este caso en la zona de Veracruz, ¿no? Que se les llama chaneques. Y nosotros los podríamos conocer más como duendes, ¿no? Entonces hay muchos personajes muy variados, os estoy mencionando solo dos, porque bueno, hay muchísimos. Lilia, ¿cuáles dirías, además de los que nos acaba de mencionar Alejandra? Pues creo que justo también para quien nos esté viendo, escuchando, empiece a pensar también en los personajes que ustedes conocen, regresar a lo que menciona Alejandra acerca de la comunidad, que no nos referimos específicamente a una comunidad o grupo social, a alguna ciudad o estado en específico, sino que incluso puede haber comunidades escolares, por ejemplo, donde no sé si a ustedes les pasó, pero al menos en mi primaria decían que antes era un panteón y que entonces se aparecían las ánimas de ese panteón, por ejemplo. Entonces, en las comunidades escolares, estas ánimas del panteón, que antes era este terreno, pues es un personaje habitual. También tenemos las comunidades familiares,
donde pues cada quien tiene las historias que se cuentan, los aparecidos o las creencias que tiene cada una de las familias. Particularmente para la mía, mi abuela siempre cuenta de un Catrín que se le aparecía en la sala, que además este Catrín, caracterizado con una vestimenta elegante, con su sombrero pues muy específico de la época, que pues no era una visita pues que ella estuviera esperando. Entonces creo que resulta interesante pensar también en qué comunidades hemos pertenecido en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestra familia, tal vez la pijamada con los primos, que era lo que contaban ahí, porque también seguramente ahí podremos identificar este tipo de personajes. Ahora pensando que estamos en San Luis Potosí y que estamos grabando desde el Saucito, que es uno de los barrios pues más populares de San Luis Potosí, porque además alberga el Panteón Municipal, pues bueno, también tiene una infinidad de personajes, de historias, de leyendas vinculadas con este espacio, que además ahora en estas fechas también pues obtiene mucho renombre y mucha popularidad y mucha afluencia de asistentes. Y es que justo estamos grabando efectivamente en las instalaciones de 9TV y aprovecho para agradecerles todas las facilidades que siempre nos brindan. Y sí, aquí enfrente tenemos unos vecinos muy tranquilos en el Panteón del Saucito. Bueno, vamos a ir a una pausa, pero vamos a ir platicando con nuestras invitadas porque el tema, bueno, pues de la tradición oral y popular no se agota aquí. Hay muchas creencias, costumbres, tradiciones que, bueno, pues en las fiestas que se acercan ahora con motivo del Día de Muertos podemos ir platicando con ellas y, bueno, pues recordarles que tenemos este programa, lo estrenamos los martes, lo repetimos aquí en 9TV los jueves y los miércoles ya está disponible en el canal de YouTube de El Colegio de San Luis, así que bueno, pues ahí lo pueden consultar. Ahora los vamos a dejar con una cápsula que tiene que ver con un proyecto que estamos estrenando, es un podcast, todavía no es cierto, hasta el otro bloque, bueno, pero se los voy presumiendo, tenemos un podcast nuevo que se llama Ciencia al Aire y en el siguiente bloque lo van a conocer, una especie de anticipo de lo que estamos haciendo de manera colaborativa entre los centros públicos de investigación especializados en ciencias sociales y humanidades. Regresamos después de la pausa. En el Colegio de San Luis ustedes saben que tenemos el programa de estudios literarios y hay un grupo de investigadores que se dedican precisamente a indagar sobre estos temas que estamos platicando el día de hoy de tradición oral, pero ya veíamos en la cápsula del primer bloque una de las líneas, digamos, que son una parte fundamental del trabajo que se realiza de investigación, tiene que ver con la tradición sobrenatural. ¿De qué se trata? Bueno, pues eso le vamos a preguntar a Alejandra. Cuéntanos. Bueno, podríamos dividir primero que estamos hablando de dos términos que ya son amplios, ¿no? Tenemos por un lado a la tradición y por otro lado lo que denominaríamos sobrenatural, ¿no? Y bueno, nosotros nos enfocamos tanto en la tradición porque es un circuito continuo, es decir, la tradición es algo que se transmite, que se recibe y que se vuelve a retransmitir. Entonces hay una continuidad en la tradición. Esa es una forma de entenderla. Y la otra es aquello que se transmite, que es tradicional. Estábamos hablando hace un momento sobre las leyendas, sobre los espacios, sobre los personajes. Este tipo de contenido que va más allá de lo natural, pues es una manera muy general de englobar, decirle sobrenatural a aquello que se transmite. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de algún tipo de manifestación artesanal, como pueden ser los nacimientos, como pueden ser la puesta de una ofrenda, la forma de elaborar un platillo, tiene que ver con una tradición familiar nacional. Cuando nosotros hablamos específicamente de tradición sobrenatural, nos estamos enfocando en este tipo de relatos, este tipo de personajes que habitan en el imaginario, o este tipo de reelaboraciones de los espacios, ¿no? Por ejemplo, el Panteón o el Camposanto
pues puede tener diferentes lecturas. Una cosa es ir al Camposanto en Día de Muertos y otra es ir al Camposanto quizás en la noche de brujas, como se le llama, ¿no? Hay códigos distintos. Todo esto forma parte de una tradición sobrenatural que además, bueno, nosotros en México tenemos una tradición que además se nutre de lo prehispánico, entonces también digamos que se amalgama, se junta, y hay personajes, volviendo al personaje de La Llorona, que podemos encontrar mucho antes rasgos similares de un personaje femenino con este tipo de características que lloran, pero estaríamos hablando, no sé, en la época colonial, ¿no? Entonces, por eso también hablamos de la tradición, es un continuo en el tiempo, con este contenido que, bueno, a todos nos llama la atención, ¿no? Aquello que no terminamos de comprender o que no terminamos de poder explicar, pues bueno, es de una manera muy general englobarlo en lo sobrenatural, ¿no? Y es que hemos platicado en algunos otros programas de la importancia de estos estudios de tradición sobrenatural o en general de estudios sobre la tradición oral, porque se trata de ir recuperando, de darle voz, memoria a todo lo que somos como mexicanos, ¿no? Recuperar esta parte de estas leyendas, de estos espacios o de estos personajes, la importancia que tiene que se vayan estudiando y que se estén pues recolectando en libros, en fin, porque tienen este elemento importantísimo que van guardando lo que somos como mexicanos finalmente, ¿no? Como en algunos grupos, en algunos pueblos, los purépechas tienen lo suyo, los náhuatl o los tenec, cada quien desde su propia comunidad, desde su propia memoria colectiva, pero creo que es un aspecto importante. Lilia, cuéntanos un poco la importancia de esa tradición sobrenatural y algunos ejemplos de leyendas, personajes o espacios. Muy bien, bueno, como espacio, pues justamente acabo de mencionar ahora el Panteón, que también es un espacio que se suele relacionar con eventos sobrenaturales como apariciones, tanto de ánimas como también de objetos, pero también pensando en los objetos, uno de los más comunes que se aparece o que se tiene testimonio de que se aparezca son, por ejemplo, los tesoros enterrados, para lo cual entonces no solo en el Panteón se aparecen estos fenómenos sobrenaturales, sino en el caso de tesoros también es común que estén escondidos en las casas o en el monte, e incluso es interesante también ver cómo estos elementos sobrenaturales como las ánimas, como los personajes, tienen que ver con la creencia, tienen que ver con la memoria, pero también tienen que ver con la historia, con la arquitectura. En el caso en particular de los tesoros, por ejemplo, pues ha habido eventos históricos muy específicos de los que se habla de por qué hay tesoros enterrados, por lo cual hay una creencia de que cada uno de nosotros pudiera encontrarlos, como por ejemplo la Revolución, la gente quería proteger sus pertenencias, entonces las enterraba, y esto también lo podemos vincular con los espacios, incluso con la arquitectura, porque también se menciona que muchas veces se hacían muros falsos o pisos falsos para entre los muros o entre los pisos falsos esconder este tipo de tesoros. Entonces va siendo interesante cómo se vinculan los objetos, las creencias, la historia, bueno, incluso la arquitectura. Sí, bueno, esto por dar un ejemplo, pero también pensando en San Luis Potosí, de nuevo en cómo hay ciertos personajes que se vinculan con comunidades en específico, pues creo que en San Luis Potosí también tenemos esta identificación de personajes habituales, tradicionales, que ubicamos también con el centro histórico, que ya estamos hablando también de una vinculación de un personaje, de un ánima que se aparece de manera sobrenatural en un espacio específico, como puede ser el centro histórico, por lo cual también podría tener sus elementos sobrenaturales este espacio. ¿Como cuáles en el centro histórico? Pienso, por ejemplo, incluso de nuevo volviendo a la arquitectura, tenemos incluso las estatuas de Juan del Jarro, del Señor de las Palomas, y incluso las leyendas que hemos escuchado o que incluso todavía podemos encontrar en publicaciones populares como libros de leyendas. Seguramente recuerdan este librito de pasta azul que tiene a la Caja del Agua en claro, la portada, así es, de Aguilar, se apellida el que
que registró por escrito estas leyendas, pues nos habla, por ejemplo, de la loca Zuley, que pues vagaba por las calles de Samarripa, una calle que además llega hasta el barrio de San Miguelito, o también otras leyendas como la planchada, que era esta enfermera que se aparece en los hospitales, y que además son leyendas que podemos habitar en entornos cercanos a nosotros, pero que eso no impide que se aparezcan también en otros espacios, en otras comunidades, en otras culturas, como en los ejemplos que ya Alejandra nos mencionó anteriormente. ¿Cómo han encontrado ustedes o algún ejemplo? ¿Quién les cuenta? ¿Los más viejitos, los más jóvenes? En ese trabajo de campo que seguramente han realizado, ¿qué experiencias nos puedes compartir, Ale? Bueno, yo creo que una de las grandes riquezas de poder estudiar literatura tradicional tiene que ver justamente con el acercamiento a las personas. Al ser una literatura que habita en la memoria, pues tenemos entonces que ir a conversar muchas veces con personas que no conocemos, que ese ya es un reto para muchos estudiosos, pero también es muy rico poder platicar con nuestros familiares o con las personas cercanas, ¿no? Yo creo que una de las grandes riquezas y las grandes experiencias que yo me llevo del trabajo de campo es justamente haber entrevistado a las amigas de mi abuela, por ejemplo, y que ellas me contaran rondas infantiles. Era muy entrañable, ¿no? O sea, que una persona ya mayor, rodeada de sus amigas, recordaran un momento de su infancia y me cantaran sus coplas o las rondas que jugaban de niños. Pues bueno, ese es un tipo de literatura mucho más cercana, más cálida, ¿no? Entonces sí hay también una parte muy humana al trabajar este tipo de registros, porque muchas veces puede ser algo así de agradable como una ronda infantil, pero también si te cuentan algún tipo de evento, de encuentro sobrenatural con un personaje que, para no nombrarlo, le dicen, por ejemplo, el chango, o le llaman el catrín, o le llaman la cosa mala, pues bueno, cuando se tiene un encuentro con un personaje más bien oscuro, pues la persona que te lo cuenta también está, pues tiene ahí un sentimiento, ¿no? que es distinto a simplemente leer el texto, ¿no? Entonces sí. Claro, tiene muchos elementos de otras disciplinas, ¿no? A lo mejor antropológicos, que tendría por ahí alguna vinculación Sí. válida, ¿no? Y de historia, como decías, el tiempo de la revolución, ¿no? Yo no he sabido así de primera mano que alguien se haya encontrado un tesoro, pero mi suegro, mi cuñado, alguien de la familia sí sabe, sí conoce, no, es que fulanito se le aparecía y no sé qué, y escarbó y ahí estaba el tesoro. Pues bueno, pues son de estas historias. Cuéntanos, Lili, ¿algún ejemplo de lo que te hayas encontrado en trabajo de campo? Uy, pues un montón de maravillas. Voy a regresar ahora con el personaje de La Llorona, del que nos hablaba Alejandra anteriormente, y en los ejemplos que dio Alejandra mencionó a cómo se cuenta de La Llorona en Xochimilco, por ejemplo, que se caracteriza Xochimilco por tener este cuerpo de agua. Luego nos dio el ejemplo de Querétaro, que se aparecía junto al acueducto, y entonces vemos cómo está relacionado con el agua. Pero luego también tú, Lidia, nos comentaste que también se aparece en Matehuala o aquí en San Luis, que bueno, somos el semidesierto, no precisamente nos caracterizamos porque el agua abunde, pero justamente haciendo trabajo de campo en San Luis Potosí, en esta parte semidesértica, incluso la Llorona, también para vincularse con el elemento del agua, se aparece cuando es temporada de lluvias y el río crece. Entonces podemos hablar de que también la aparición de ciertos personajes o entes, pues también puede depender del tiempo del año, de la estación y de las condiciones climáticas que esto genere, como en este caso La Llorona, para cuando es temporada de lluvia, crece el río, pero también ahora que se acerca el Día de Muertos, pues son otros personajes los que rondan estas fechas. Cuando es el Carnaval y la Semana Santa también son otros personajes. En Navidad también son otro tipo de personajes que habitan nuestras tradiciones. Entonces, bueno, es interesante también notar cómo se vinculan con el tiempo en el que estamos.
Así es. Bueno, vamos a ir a una pausa y ahora sí los dejo con la cápsula que les había anunciado para que vayan conociendo, métanse a Spotify, ya está el podcast Ciencia al Aire, es una ventana a las ciencias sociales y las humanidades y está disponible, ya hay 2 episodios de esta primera temporada que vamos a tener, estrenamos en agosto y a lo largo de los siguientes meses iremos estrenando episodios diferentes de temáticas de esta naturaleza. Una pausa y regresamos. Ahora puedes escucharnos en el podcast Ciencia al Aire, un proyecto colaborativo de los Centros Públicos de Investigación que forman parte de la Coordinación de Humanidades y Ciencias Sociales de CONACYT. En cada episodio exploramos temas variados y actuales, abordando problemáticas racionales y proponiendo alternativas desde la investigación. Descubre cómo las ciencias sociales están presentes en tu día a día. Encuéntranos en Spotify como Ciencia al Aire y acompáñanos a adentrarnos en el conocimiento y la ciencia. A propósito del Día de Muertos, pues ya se acercan estas fechas y en diferentes regiones de nuestro país se conmemora esta fecha de diferentes formas. Hemos visto, por ejemplo, cómo en algunas tradiciones de pueblos originarios van al panteón y desentierran a sus muertos y los limpian y tienen todo un ritual en torno ahí a limpiar los huesitos y un significado y un sentido. Y bueno, hay en San Luis Potosí también algunos aspectos muy propios pues de esta región. Vamos a platicar, estamos charlando con egresadas del Colegio de San Luis del programa de estudios literarios, Alejandra Camacho y Lilia Ábalos, y bueno, pues nos van a estar platicando precisamente en este bloque sobre creencias, costumbres y tradiciones a propósito del Día de Muertos. Cuéntanos algo al respecto, Ale. Bueno, es un tema muy amplio, pero sin duda las tradiciones mexicanas que están relacionadas específicamente con el Día de los Fieles Difuntos, como se le llama también, pues bueno, es toda una conmemoración, toda una celebración, ¿no? para el Día de Muertos. También pues no podemos olvidar que nuestra cultura mexicana tiene una relación con la muerte muy especial, y por eso inclusive esto que comentas tan interesante de ir a rescatar lo que queda del difunto para darle su respeto también, pues bueno, son prácticas y son actividades muy propias de nuestra cultura. Y dentro de México, que México es muchos Méxicos, cada uno tiene sus propias formas de realizarlo, ¿no? Bueno, sin duda, pues el Chantolo, aquí hay personas que podrían hablar muchísimo más. Yo solo para hacer una comparativa, pues bueno, en Michoacán, que es donde viví muchos años, la celebración de los fieles difuntos es muy distinta como se hace en la región del Lago, por ejemplo, cerca de Pátzcuaro, hacia Sirahuén, que además es tan conocida la festividad de Día de Muertos a nivel mundial en la isla de Janitzio, a la forma en la que se realiza en la sierra, ¿no? hacia la zona de los bosques. Pero bueno, este tipo de ofrendas que se realiza finalmente tiene que ver con un reconocimiento y con un tipo de anhelo también hacia esperar a los fieles difuntos que lleguen, ¿no? E inclusive creo que aquí lo que lo une con la parte literaria es los relatos que pueden generarse en torno a aquellas personas que no ponen un altar, por ejemplo, o aquellas familias que no tienen una creencia con respecto a poner un altar y una ofrenda a sus muertos. ¿Qué les pasa? No sabía. Se suele narrar en algunas narraciones, por ejemplo, hacia el Estado de México, pues se dice que personas que no creen o que no les interesa poner su altar y se van a trabajar, en medio del camino, como le pasó a un leñador, pues en medio del camino se encontró una procesión de almas y se dio cuenta que su familiar no llevaba veladora y iba desconsolado, iba triste, y iba hasta el final de toda la procesión. Entonces, bueno, se regresa a su casa y le dice a su esposa que sí, que hay que poner el altar, que porque vio a su padre y que se dio cuenta que no llevaba luz, ¿no?
Entonces hay relatos, hay este tipo de leyendas que se generan en torno a una práctica tradicional como el Día de Muertos. Y es que cada una de estas prácticas, según la región, según la comunidad, el pueblo, su historia, en fin, tiene como estos propios elementos en donde hay una narrativa distinta o una dinámica distinta. Para quienes el altar es lo importante, para otros son quizá otras cosas. Lilia, cuéntanos, ¿qué sabes de estas creencias, costumbres y tradiciones en torno al Día de Muertos? Pues justo hablar de que además de las historias que se cuentan, como esta que nos acaba de compartir Alejandra, y como aquellas que podamos recordar de historias familiares acerca de quien ha visto el ánima de su familiar que vino a visitar el altar que puso en su casa, pues notar cómo también estas narraciones en torno al Día de Muertos también se acompañan con actividades, con artesanías, con productos, e incluso aquí particularmente en San Luis pues se acostumbra la flor de cempasúchil, comprarla, prepararla para ponerla tanto en los altares pero también en las tumbas de los difuntos. De hecho, justo ahora que mencionaban que se acostumbra a conmemorar pues diferente esta tradición en cada uno de los lugares donde se practique, pues además de poner el altar, yo noto que es todavía muy relevante en San Luis Potosí acudir a la tumba para limpiarla, para ponerle flores, para incluso llevar la ofrenda, la comida que se prepare para los difuntos, no solo en el altar, sino también para la tumba. Tan es así que la afluencia del panteón en estas fechas pues se vuelve complicada e incluso el acceso también se vuelve complicado, pero notamos como también es importante no únicamente llegar a la tumba de nuestro difunto, sino llevar con estas flores que son también características de la época, además de la comida, de alguna fotografía. Entonces también es importante notar cómo estos elementos contribuyen a que estas narrativas persistan en nuestra memoria, es decir, no solamente se albergan en nuestra memoria, sino que también se acompañan de estas acciones, de estos espacios, de la preparación de estos elementos, como puede ser las flores o los platillos. ¿Todo viene de una tradición católica cuando llegaron los españoles o hay elementos que se mezclan desde las culturas prehispánicas en México? Ale. Sí, bueno, sin duda es una práctica prehispánica también. La práctica de, inclusive las prácticas mortuorias prehispánicas son muy diversas, ¿no? O sea, las formas de enterramiento también, dependiendo de cómo moría la persona, de qué moría, a qué edad. Es decir, la relación que se tenía de las culturas prehispánicas con el muerto, con el difunto y con la forma de ofrendarlo a la tierra, pues bueno, sí tiene que ver con una cosmovisión muy particular, ¿no? Lo que ocurre aquí es que al unirse con una ideología más bien cristiana, pues bueno, el santo sepulcro que se tiene que dar se combina también con esta devoción que había con respecto a las prácticas mortuorias, y bueno, muchos de los elementos del altar están más relacionados con prácticas prehispánicas. Por ejemplo, cuando nos dicen que se puede poner sal en los altares, que se ponga sal, que se ponga agua, que se ponga ceniza, pues son elementos que de alguna u otra manera nos remiten a las ofrendas que se hacían al momento de enterrar las prácticas prehispánicas, ¿no? Entonces, ¿tiene algún significado? Pues tienen varios, porque también pues son elementos que culturalmente son pues con un gran significado, ¿no? O sea, la sal puede ser tanto la protección, que se suele ser sal de grano, que tenga la protección la persona que venga y que pueda venir y regresar con bien. La ceniza, que nos recuerda que bueno, pues ese es un pasaje bíblico, ¿no? O sea, que ceniza somos, en ceniza nos convertiremos. El agua, que siempre tiene que ver con la sed que se puede tener inclusive por el camino que se ha estado porque es un largo recorriendo. Camino el que se transita, ¿no? En Así esa es. noche de los fieles difuntos. Entonces, cada elemento tiene sus significados. Hay muchísimos elementos, también depende del lugar en el que se realice la ofrenda y las prácticas mismas de la familia, ¿no? Porque también pues los altares y las ofrendas pues también son muy familiares, ¿no? O sea, cada uno le ofrendará a su muerto y lo recordará de una manera distinta, ¿no? Sí, claro, porque ahí es ya un asunto muy, muy familiar, ¿no? Muy íntimo en la relación que tendrían con la persona difunta. Lilia, ¿tienes algún otro elemento de los altares, por ejemplo, que nos puedas explicar, compartir,
del significado, del sentido, del origen. Cuéntanos. Bueno, también suele ser común para los altares incorporar la palma para hacer un arco que justamente puede simbolizar pues esta entrada y esta salida entre los planos en los que la ánima del difunto puede llegar hasta este plano y que luego puede posteriormente regresar al suyo. Como cruzar la frontera de los vivos y los muertos. Así es, correcto. Y también, si recuerdan, también son muy comunes las banderitas de papel picado, que también pueden ser hechas de manera tradicional por nosotros, o incluso son ya tan comunes y tan demandadas en estas fechas que ya incluso se pueden comprar ya elaboradas. Y bueno, también este tipo de banderillas pues simbolizan el viento. Si recuerdan, pues es una banderilla que se puede mover muy fácilmente porque es de un papel pues muy ligero, y que también se considera pues un elemento necesario para que pueda llegar el ánima hasta este altar. De igualmente, las veladoras, las velas, el fuego, pues también se consideran un elemento importante para alumbrar el camino de esta ánima que llegará con nosotros. Y bueno, lo que siempre se dice, ¿no? La foto, su platillo favorito, porque de lo que se trata en estas fechas entonces es de que cruzan este camino y regresan a la tierra a encontrarse en algún punto con los vivos, ¿no? Es un poco la tradición general. En 2 minutitos, si nos queda pendiente, le seguimos en el siguiente bloque. Quisiera preguntarles otra de las, dije 2 minutitos, no me regañes, Erika, ahí voy. Otra festividad, las de Navidad, por ejemplo, que también ya se acercan. Creo que también recuperan mucho de la tradición oral, ¿no? Yo les decía, mi familia es de Matehuala, y cuando he acompañado a mi abuela a alguna pastorela o alguna posada con sus vecinas, pues tienen cantos que yo no oigo aquí en San Luis, y en un tonito que, bueno, mi tía, saludos a una tía que también canta bien bonito. Cuéntenos un poco de estas festividades navideñas. ¿También hay mucha riqueza de tradición oral? Claro, pues justamente la tradición de ir a pedir posada, los villancicos, por ejemplo, pues forman parte ya de un conjunto de literario que también va de la mano con una práctica, ¿no? También aquí en particular para la Navidad, pues este acto de pedir posada, incluso los rosarios, pues justamente creo que quien guía el rosario siempre es alguien que en alguna familia, en alguna cuadra, en alguna colonia, en alguna iglesia, siempre tienen identificada a esta persona que guía el rosario, porque se lo sabe, lo conoce, es decir, la identificamos como la persona que posee este acervo, y por tanto puede guiar a todos para el rezo del rosario. Y esto también es interesante porque no se lee el rosario al momento del que se reza, es algo que ya se conoce y que se va replicando, pero también es importante mencionar que así como las canciones para pedir posada, también pueden apoyarse en ciertos impresos populares que también se vuelven objetos de comercio cuando llega la época. Seguramente recordarán estos libritos que llevan como título Posadas y que tienen en la portada un pesebre, y que justamente incluyen todo el kit, digamos, de oraciones, de cantos que son necesarios para las posadas, por si además de nuestra memoria también necesitamos algún soporte por escrito, como pueden ser estos impresos populares. Bueno, de eso y más vamos a platicar regresando de la pausa. Antes los dejamos con esta cápsula que tiene que ver con la Lotería de lo Sobrenatural, de un proyecto muy interesante también del Colsan, y que regresando abundamos un poquito más. Continuamos.
Bien, vamos a concluir nuestra charla en torno a estos estudios de literatura de tradición oral. Platicábamos antes del corte que cada festividad tiene como sus propios elementos en donde los especialistas, las investigadoras, por ejemplo, en el caso de quienes hoy nos acompañan, pues tienen una riqueza ahí en medio de una posada, por ejemplo, porque para ellas es motivo de esta recuperación, de este estudio, hasta los cantos de una piñata, ¿no? En una posada, y los cantos también tradicionales para adorar al niño Dios y en el rosario, bueno, de las posadas que se hacían antes, porque ahora no estoy tan segura que todavía se conserven, pero en los pueblos y en las comunidades pequeñas todavía hay gran riqueza. Por ejemplo, las piñatas, también hay unos cánticos, cuéntanos un poco. Claro, y además la piñata yo creo que es un ejemplo muy bueno justamente de cómo se reúnen diferentes prácticas y que podemos llamarlas tradicionales, ¿no? O sea, la elaboración misma de la piñata, pues ya generalmente son familias, quienes son las familias piñateras, quienes saben cómo hacer la piñata, pues desde ahí ya tenemos un ámbito tradicional, ¿no? O sea, la elaboración de la piñata misma, la forma en la que se rompe la piñata, generalmente está el canto, y hay un canto que todos tenemos que cantar para poder acceder a la piñata y a romperla. Y bueno, digamos que todo en conjunto pues nos está hablando de una actividad tradicional donde sabemos que si se acerca el tiempo de posadas, pues bueno, vendrá a pedir posada, vendrá a romper la piñata y todo lo que implica la preparación previa, ¿no? Entonces, pues bueno, son tradiciones que continúan, que se van transformando, pero pues necesariamente esa transformación ayuda a que continúen, ¿no? Y hay cantos que te permiten entender un poco o asomarte a estos rituales familiares, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba chica, de algunas posadas en donde le tocaba a la tía que le caía gorda a mi mamá, y entonces empezaba a cantarle, esta posada estuvo lucida porque le tocó a la más presumida, ¿no? Y cosas así. Y era pues parte y no se enojaba porque era parte de los cánticos, y como esos pues había otros, ¿no? Pero a ver, no voy a arañar a mi mamá porque ahora estoy balconeando. Cuéntenos un poco, todo esto lo están ustedes recuperando, van, lo graban y lo recuperan en algo que en el Colegio de San Luis llamamos el Laboratorio de Investigación. No, ya me perdí, mejor cuéntenos cómo se llama. Lilia, ¿cómo se llama el laboratorio que tenemos en el Colsan? Claro, es el Laboratorio de Literatura de Tradición Oral, mejor conocido como LALTO, y justamente como cualquier otro laboratorio, pues su finalidad es el procesar materiales. ¿Y qué materiales procesamos ahí? Pues justamente los recopilados de trabajo de campo, como las imágenes que acaban de ver hace un momento, justamente son de diversos trabajos de campo que se han hecho tanto con estudiantes como con profesoras e investigadoras del Colegio de San Luis. Y bueno, ¿qué pasa con esos materiales después de que vamos a trabajo de campo, de que tenemos esta posibilidad de interactuar con la literatura viva, de la propia voz de las personas, de interactuar de manera pues cercana con ellas? Pues bueno, lo que ocurre es que por medio del laboratorio se procesan estos materiales, se transcribe este texto oral que se recoge en campo para llevarlo al texto, se transcribe, se edita, se clasifica, y este material ahora sí ya puede ser un producto para analizarse por los investigadores, y además posibilita también su divulgación, y que incluso personas que no estuvieron directamente en el trabajo de campo, que también estén en posibilidad de acceder a estos archivos. Aquí es cuando les recordamos que el Colegio de San Luis es un centro público de investigación, y al ser público, todo lo derivado de las investigaciones que se realizan ahí, como es el trabajo de campo y los acervos que en él se recopilan, pues también son de acceso libre para quien busque adentrarse en ellos. Y no solo para expertos, sino también para un público no especializado, ahí están, al acceso de todo mundo. Alejandra, cuéntanos un poco, porque veíamos una de las cápsulas que compartimos hace unos momentos, el tema de la lotería de personajes sobrenaturales, de estos personajes fantásticos que han investigado durante varios años acá en el Colegio de San Luis, y que se ha vuelto ya un producto, ¿no? Como resultado de investigación de mucha gente y de muchos años, una lotería de personajes fantásticos. Cuéntanos, ¿de qué se trata? Bueno, de hecho es un proyecto que ha sido bastante fructífero. Tiene ya 2 ediciones la lotería, la primera edición que son unas tarjetas más grandes, y una segunda edición con ya el tamaño normal para jugar lotería.
Y además yo creo que una de las cosas más lindas de esta lotería es que presenta tanto al personaje, que son personajes justamente sobrenaturales, es decir, está incluido, por ejemplo, el Coco, la Llorona, las ánimas, el Carretón, la Media Muerte, San Cristóbal, el judío errante, la Mano Muerta, el diablo, Lucifer, los diablos, o sea, hay una variedad de personajes que habitan además dentro de la narrativa tradicional y dentro de la lírica, porque cada una de las tarjetas se presenta al personaje y tiene una copla que lo acompaña. Entonces, la copla es como un canto, ¿no? Es una pequeña cancioncilla, digamos. Muchas de ellas las conocemos, como la tan reconocida Llorona, ay de mi Llorona, Llorona. Bueno, pues cada uno de estos personajes viene acompañado de su canto, de su copla, y al momento de jugarla, porque finalmente es un juego, pues bueno, es uno de los productos que más nos acerca a las personas y que nos permite también dialogar sobre lo que es la literatura tradicional, que no es tan lejana a nosotros, ¿no? A todos. Luego todo esto ustedes, todo este trabajo de campo, todo este tipo de materiales lo analizan en coloquios, congresos, tienen uno próximo, ¿no? Va a haber uno que se trabaja ya con otras instituciones. Cuéntanos un poco. Tenemos actualmente el 6º Congreso Internacional de Diablos, Brujas y otros entes sobrenaturales de la tradición oral. Se ha realizado los años anteriores, se realizó aquí en el Colegio de San Luis. Hace 2 años tuvimos la oportunidad de también presentar diferentes eventos fuera del colegio, que es una forma de vinculación. Y bueno, actualmente se propuso que el coloquio se llevara a la Escuela Nacional de Estudios Superiores, la UNAM, que está en Morelia. Entonces vamos a tener el coloquio, ahora el congreso allá en Morelia. Y pues bueno, es muy satisfactorio porque se va sumando cada vez más compañeros, colegas nuevos que acaban de egresar, estudiantes que están interesados en la tradición sobrenatural. Siempre estos coloquios pues son un semillero de investigación, ¿no? Claro, comparten ahí sus experiencias. Lili Ábalos ha tenido varias ocasiones que nos ha hecho favor de aceptar la invitación al programa, y pueden consultar ahí en nuestro canal de YouTube, en donde está la sección de los programas de televisión que tenemos, algunas de las ediciones anteriores. Alejandra Camacho es la primera vez que nos acompaña, pero esperemos que no sea la última. Ambas son doctoras en literatura hispánica, literatura hispánica, Alejandra del Colegio de México, Lilia del Colegio de San Luis. Cuéntanos un poco sobre tu tema de investigación, Lilia. Claro, pues actualmente, como bien lo dijiste, estoy haciendo una estancia postdoctoral en el programa de estudios literarios del Colegio de San Luis, y bueno, mi proyecto actual es hacer trabajo de campo, recopilar todo este procedimiento del que ya les hemos hablado, pero ahora en una región con hablantes Tenec. Entonces estoy haciendo trabajo de campo en la Huasteca con personas que pertenecen a la cultura Tenec, para ver cuáles son los textos que habitan en su tradición, cuáles son los personajes que son comunes a esta cultura, a esta lengua, y a eso me estoy abocando actualmente. ¿Y cómo le haces? ¿Te lo cantan en Tenec y luego hay quien te traduce, o cómo está esta dinámica? Es un gran reto en realidad, metodológico incluso, y para mí específicamente porque cuando inicié el proyecto, pues finalmente únicamente tenía el referente de la lengua por las fuentes que había consultado escritas, pero es ahora que estoy realizando el trabajo de campo, cuando incluso estoy pues aprendiendo un poco, pero sin duda pues una gran ventaja es que la mayoría de los hablantes en Tenec son bilingües, porque también son hablantes el español. Entonces finalmente pues no solo me comparten estos textos que ellos se saben, estas narraciones que ellos se saben en español y en Tenec, sino que incluso algunos de ellos también han participado directamente para apoyarme con las traducciones. Entonces finalmente ha sido un trabajo muy en conjunto, y bueno, me he sentido muy gratamente satisfecha con poder acercarme a esta cultura y a todo lo que se narra en torno a ella. Bueno, pues a las dos, muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Algo más que gusta agregar, Alejandra? Pues nada, que pueden acercarse siempre al Colegio de San Luis, a la página de Tradición Sobrenatural, y
pues nada, recordar que esta es una literatura viva, que todos tenemos siempre algo que aportar. Gracias, Ale. Lilia, ¿algo más que gustes agregar para cerrar? Pues yo reiterar que de verdad vean las redes sociales de Tradición Sobrenatural, así es el nombre, porque además es súper popular, porque no solamente se comparte contenido académico, sino de divulgación de estos temas sobrenaturales, que además siempre han sido muy del interés del humano, y que sigan también de cerca las actividades de este 6º Congreso de Diablos y Brujas, porque además no solo se presentan estudios académicos, sino que también se hacen actividades de divulgación como talleres de máscaras, además de otras actividades. Bueno, pues muchísimas gracias a las dos y a ustedes por habernos acompañado. Gracias, soy Lidia Huache, pásela bien, nos vemos en la próxima emisión de este espacio. Los dejamos con la Agenda Colsan. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. No te pierdas del ciclo de conferencias Humanidades Digitales, del 23 de agosto al 13 de noviembre en modalidad virtual. Revisa el programa completo en nuestras redes sociales y página web. El programa de estudios antropológicos del Colsan invita al seminario La Antropología de la Salud en el Sur Global, del 27 de septiembre al 31 de octubre en modalidad híbrida. Consulta el programa completo en nuestro Facebook. Ya está disponible el nuevo episodio del podcast Ciencia al Aire, donde el Colegio de la Frontera Norte nos platica sobre el tema de migración. Búscanos en Spotify como Ciencia al Aire y no te pierdas de próximas actualizaciones. Se acerca el 2º Congreso Internacional de Estudiantes de Humanidades y Ciencias Sociales, a realizarse del 23 al 25 de octubre en modalidad híbrida. Consulta nuestras redes para mayores informes. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.